Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 Tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. La inversión cultural en Puerto Rico es un tema muy importante, en crecimiento y ha sido estudiada, no solamente estudiada, ha sido esta actividad cultural a través de todos sus componentes, ha sido fomentada por varias personas, pero particularmente hoy nos encontramos con el doctor Javier Hernández Acosta, que es decano de Administración de Empresas, del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón. Y también es fundador de Inversión Cultural, que es una organización sin fines de lucro, cuyo uno de los, o varios de sus objetivos principales tienen que ver con el fortalecimiento, crear instancias que propendan el fortalecimiento del ecosistema cultural en Puerto Rico a través de la investigación, de la educación y de la consultoría a entidades vinculadas con la expresión cultural, entre otros asuntos. Así que bienvenido, doctor Hernández. Saludos, Rubén. Siempre bien agradecido de la oportunidad de tener estos diálogos y de tu interés siempre por el tema cultural, ¿verdad? Que es algo que nos apasiona mucho, que es parte de la economía y que, como tú bien mencionas, pues es un compromiso de vida con tratar de seguir promoviendo y visibilizando los retos y oportunidades del trabajo cultural en Puerto Rico. El área el aspecto de las industrias creativas, he estado viendo en la página de la organización de ustedes, de unos primeros trabajos que se hicieron ya hace bastante tiempo, en el año, a principios en 1991, me parece. Hay un primer estudio sobre la realidad en Puerto Rico, en el impacto de la actividad cultural, que estuvo a cargo del doctor Ángel Ruiz. Sí, correcto. Siempre hago referencia a ese trabajo porque precisamente es el primero que al menos nos consta a los investigadores que hemos estado trabajando sobre el tema, así que siempre es bueno partir de la raíz. Yo tuve el honor de que el doctor Ángel Ruiz fue parte de mi comité de disertación doctoral y fue mi profesor y es un gran mentor, así que siempre hago esa referencia como el primer momento en Puerto Rico, 1991, como tú bien mencionas, con datos más o menos de 1988, siempre hay ahí un retraso, ¿verdad?, por la disponibilidad de información, pero sí fue la primera vez en Puerto Rico y es bueno que la gente sepa que en el 91 ya se estaba publicando un informe del impacto de la actividad cultural en Puerto Rico, así que eso fue parte de la motivación también de seguir abriendo nuevas posibilidades de investigación para visibilizar al sector. Estamos con un documento fresquecito, caliente, acabado de publicar. Básicamente son 3 estudios o una serie de estudios. Desde mayo, en junio, el 30 de mayo, publican
lo hacen público un primer estudio sobre el perfil de las ocupaciones artísticas en Puerto Rico. Hay otro estudio que es el empleo en el ecosistema creativo en Puerto Rico y otro estudio sobre el perfil de las ocupaciones creativas en Puerto Rico. Yo quisiera que nos pudieras hablar de esta teología, de estos estudios que han lanzado y que han puesto a disposición de todo el público, que nos comentes sobre ello. Mira, es bien interesante y te agradezco mucho la oportunidad de compartir de qué trata este proyecto. Esto es un proyecto de inversión cultural, una iniciativa que se llama el Lab Cultural. Yo tuve el honor de trabajar el perfil de la economía creativa en Puerto Rico en 2013 a través de inversión cultural. En 2015 tuve un rol muy importante en el estudio del ecosistema cultural en Puerto Rico que se hizo a través de la Comisión para el Desarrollo Cultural, que en aquel momento creó el gobernador. Y ya habían pasado, bueno, yo en 2016 hice mi disertación doctoral sobre el empleo cultural y creativo usando esas mismas fuentes de datos que hoy se publican. Entonces, ya habían pasado casi 4 años y aunque siempre hay un retraso en la disponibilidad, siempre los datos se usan de 2 o 3 años antes. Yo había hecho 2016 con datos de 2012, el perfil de la economía creativa en 2013 se había hecho con datos de 2011 más o menos. Entonces nos dimos cuenta que ya era tiempo de actualizar y a través de inversión cultural se dio este proyecto que cuenta con el apoyo del Fondo Flamboyant para las Artes para actualizar todas las fuentes de información que existen en Puerto Rico sobre el tema del trabajo artístico, cultural y creativo y sobre todo, esto es bien importante destacarlo, alinearlo con fuentes de datos, en este caso de Estados Unidos. Por ejemplo, el National Endowment for the Arts publica constantemente datos sobre el empleo artístico en Estados Unidos, unos informes que se llaman Artists in the Workforce, y tiene una cuenta satélite de producción artística y cultural. Lamentablemente, por la situación, ¿verdad?, política de Puerto Rico y la relación de los territorios con la nación, los datos de Puerto Rico muchas veces no son parte de estos informes. A veces por omisión, porque nadie se da cuenta, porque no sabemos por qué a ciencia cierta. Y una de las cosas que queremos hacer, obviamente Puerto Rico está inmerso en ese sistema, en ese ecosistema, por ejemplo, de filantropía y de apoyo al tema de horticultura. Así que Inversión Cultural se dio a la tarea de empezar un proyecto donde empecemos a documentar esas fuentes de información, publicarlas y empezar a generar discusión sobre estos temas. Y así que ese es el propósito de la información. Usemos las mismas fuentes de datos, las mismas definiciones, por ejemplo, que utilizan estos organismos federales y vamos a empezar a poner allá afuera la información para discutirla, ¿verdad? Sabemos que después entraremos en detalles metodológicos que siempre tienen sus retos, pero ese es el objetivo general. Este proyecto lo trabaja un estupendo analista de datos que se llama Cristian Gómez, Erazo, y obviamente pues cuenta con mi ayuda porque llevo muchos años trabajando con toda la parte de qué datos usar, qué definiciones utilizar, ¿verdad? Y así que lo trabajamos juntos por ese compromiso que tenemos con poner allá afuera esa información. Y como tú bien mencionas, lo queremos hacer, nosotros estamos acostumbrados a estos grandes informes de 300 páginas donde tú pones todo ahí. Ahora dijimos, mira, vamos a coger tema por tema, vamos a tratar de simplificar la información y vamos a ir poco a poco publicando informes. Así que ese es un cambio también en la manera de difundir la información. Esa manera de difundir la información llama mucho la atención, pero sobre todo al lector lo sumerge realmente en los datos, porque cada una de las páginas tiene muchísima información que por sí mismo podría ser objeto de estudio. Es muy interesante la manera en que han diagramado, ¿verdad?, y han presentado los datos. Hay información aquí tan reciente como el año 2017. Sí. Que tampoco estamos muy distantes a la realidad.
Eso es un reto, y siempre hago esa salvedad, ¿verdad? Es un reto histórico de la producción de datos. Yo te voy a dar un ejemplo. El censo económico que se hace con empresas en Puerto Rico se hace cada 5 años. Se hizo en 2007, se hizo en 2012 y se hizo en 2017. Para darte una idea, los datos de Puerto Rico del censo económico salen en diciembre de 2020. ¿Verdad? Es un reto pues que tiene que ver con decisiones del gobierno federal en ese aspecto, pero sí, en la encuesta de la comunidad, que se usan bloques de 5 años para que tengan una muestra representativa, ya tenemos 2018, pero como yo había analizado 2008 a 2012, ese grupo de años, pues 2013 a 2017 nos iban a permitir, que ese es el 5º informe que no ha salido, una comparación del cambio en los últimos 5 años, ¿verdad? Del 12 al 17, cómo cambió. Y siempre tomando en consideración que después del 17, pues han pasado muchas cosas, ¿verdad? El huracán María, sigue la acentuación de la crisis económica, así que va a ser interesante. Pero la idea es poner la base para que de ahora en adelante sigamos consistentemente actualizando los datos en la medida que van saliendo. Bueno, aunque las clasificaciones ocupacionales, he visto en algunos de los informes que en la metodología utilizas datos que el gobierno federal clasifica ya, ¿verdad? En ocupaciones. Pero voy a hacerte una pregunta que parecería obvia, la contestación para muchísimas personas, pero para otros no. ¿Qué realmente define un artista para efectos de recopilar datos e insertarlo o clasificarlo dentro de una industria creativa? Ese siempre es un reto y una pregunta muy, pero muy importante, y por eso vas a ver que hay 2 informes, el informe del perfil de las ocupaciones artísticas y el de las ocupaciones creativas. ¿Por qué? Porque el concepto de industrias creativas es un poco más amplio que el artístico. O sea, la definición de industrias creativas o de ocupaciones creativas incluye a todas las artísticas, pero tiene otras. Así que por eso vas a ver que, por ejemplo, el informe de ocupaciones artísticas habla de 10.000 y el otro habla de 18.000, porque son definiciones más amplias. Pero en términos concretos, y de nuevo, usando la definición del National Endowment for the Arts, estamos hablando de arquitectos, artistas visuales, diseñadores, actores, productores, bailarines, músicos, escritores, fotógrafos, intérpretes. O sea, son como 11 categorías que el National Endowment for the Arts describe. Claro, la parte de arquitectos y diseñadores, mucha gente cuestiona y me dice, pero es que si incluyen los arquitectos, descuadra un poco el perfil. Eso sí puede ser cierto, por eso es importante ver el detalle, ¿verdad? Puede que suba un poco el salario promedio, pero el trabajo de arquitectura es trabajo de diseño. Claro. Y todo el trabajo de diseño se considera trabajo creativo, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda. Así que ese conjunto de actividades es lo que históricamente, no solamente National Endowment for the Arts, sino los organismos internacionales definen como actividad, como ocupación artística. Los que recibimos un documento, los lectores, ajustamos. Cuando recibimos un documento de esta envergadura, lo utilizamos conforme a nuestras expectativas o lo que nosotros estemos en el área que estemos desempeñándonos. Y la lectura puede estar naturalmente matizada o influenciada por los intereses propios del lector. Pero, ¿qué persigue el doctor Javier Hernández Acosta con estas publicaciones? O sea, ¿a quién va dirigido según, eso entre nosotros, según sus propios intereses, a quién va dirigido y con qué propósito? Realmente es su propósito, no el mío es recibirlo, su propósito es insertarse e involucrarse en un estudio de esta envergadura. Abrir una conversación. El objetivo es abrir una conversación. Primero hacer los datos disponibles por ese tema de equidad, ¿verdad? No es tan fácil y últimamente, como te mencioné, una de las cosas que justificó este proyecto es que habíamos estado en varias instancias a nivel de Estados Unidos donde, por ejemplo, las principales fundaciones están en la conversación
y Puerto Rico no tiene evidencia de cuán grande o pequeña es su comunidad cultural como para entrar en esa conversación y hacer abogacía por mayores recursos. Así que ahí hay el tema de abogacía es un tema. Y por eso, ¿verdad? China con China. Yo puedo tener mil críticas a esos modelos de medición, pero tuve que hacer un ejercicio. De hecho, cuando yo hice el perfil de economía creativa, si tú entras a ese informe, tiene 3 informes en uno, porque yo usé la definición de Naciones Unidas, con la cual no estaba satisfecho. Usé una segunda definición, que es la definición de un grupo de estados del sur de Estados Unidos, que en aquel tiempo había hecho un informe muy paralelo a lo que pasa en Puerto Rico, y aún así no estaba satisfecho con algunas definiciones, y hice la versión criolla de Javier Hernández, para contextualizar. En este caso, resistí a esa tentación y nos mantuvimos en la comparable de las definiciones. Así que la abogacía es uno, pero el segundo aspecto es provocar discusión. O sea, yo creo, y por eso también te digo, como investigador, obviamente, y lo haré en su momento, yo quiero matizar esos datos y yo quiero darle contexto y opinar sobre lo que hay ahí y lo que no hay. Pero si te das cuenta, hicimos un ejercicio de aguantarnos en ese proceso y simplemente decir los datos. Sí. ¿Qué dice ese dato de 10.198 artistas? Pues mucha gente me ha dicho, wow, imposible, aquí tienen que haber muchísimos más artistas. Y yo digo, probablemente sí, pero si en esa muestra no se identifican como artistas a tiempo completo, que es una limitación, me dice a mí que algo está pasando que no les permite dedicarse de lleno a su trabajo artístico. Así que eso ya nos da una idea de que hay unos retos del trabajo artístico en ser sostenible. Así que, de nuevo, ¿verdad? Pero esos son los dos aspectos. Podrían haber también incluso algunas artistas que tienen un trabajo quizás más a tiempo completo remunerado, porque el trabajo artístico es un trabajo 24 horas, pero un trabajo remunerado. Por ejemplo, un profesor universitario. Hay varios profesores universitarios que están en teatro, que están en la música, y probablemente está identificado como profesor, pero no como artista. Exactamente. Es un dato que también podría escaparse. Exactamente, y por eso, y de nuevo, ¿verdad? Uno empieza a publicar, salen más preguntas y uno sigue buscando. A esa pregunta, el informe número 4, que ya debería estar probablemente la semana que viene, es el perfil es la educación, el perfil de educación superior del ecosistema creativo. O sea, en vez de buscar por la ocupación, empezamos a buscar qué estudiaron. Entonces, por ejemplo, ese nos dice que en Puerto Rico hay 33.915 personas que estudiaron un grado universitario. Fíjate que sigue siendo limitante en algún tema de artes, de comunicación, de diseño. Si solamente hay 18.000 trabajando, ¿verdad?, en ocupaciones creativas per se, ¿dónde están los otros? De hecho, el grupo más grande de los que estudiaron ocupaciones creativas y no está en ocupaciones, de los que estudiaron grados creativos, pero no está en ocupaciones creativas, está precisamente en servicios educativos. O sea, de la gente que estudió artes, el 28% trabaja en la industria de servicios educativos. Entonces ahí empezamos a eso que tú preguntas, empezamos a encontrar dónde están. De hecho, hay otro sector que está 15%, pues 10% está en ventas al letal, 10% adicional está en un área de alojamiento y servicios de comida. Así que es bien importante seguir, como quien dice, escudriñando y encontrando, ¿verdad?, dónde están y qué hacen. Porque como tú dices, pues no, si es profesor, su ocupación principal va a ser la de profesor y la secundaria. Pero estas encuestas, que es un reto, no miden ocupaciones secundarias. Eso es algo que tenemos que trabajar de otra manera. Por ejemplo, hay un dato de los cientos de datos que hay aquí, interesantes todos, de los tipos de empleo que tienen los artistas. Sé que el 45% trabaja por
por cuenta propia y que no están incorporados que no están incorporados. Eso podría ser, eso no necesariamente es que ese 45% están en la economía informal, eso es distinto, pero debe haber un gran grupo de estos que trabajan por cuenta propia que no están dentro de la economía formal. Correcto. Ese es un dato bien importante porque te apunta al perfil de ese trabajador creativo. En el mercado laboral tradicional, solamente el 12% trabaja por cuenta propia en general. Acá es el 45%, ¿verdad? Y ese dato de incorporado o no incorporado, aunque podríamos, ¿verdad?, decir que podría haber un sector informal, también puede ser que trabaja como un, ¿verdad?, como un DBA, haciendo negocios como. Así que no apunta a economía informal, que me temo yo que si lo incluyéramos, aumentaría dramáticamente porque si la gente, aunque esto es censo, si la gente no lo declara o formalmente, probablemente tampoco lo diga en el censo, ¿verdad? Así que... Y hago el planteamiento porque las cooperativas pudiéramos estar financiando proyectos o iniciativas de esos artistas que trabajan por cuenta propia. Una palabra que está muy de moda, cuenta propista, a mí no me gusta, porque es muy atado a lo económico e incentivo. Pero claro, pudieran estar un gran por ciento de estos trabajadores con proyectos interesantes, pero que no están incorporados en la economía formal y le hace difícil a las instituciones poder financiar su iniciativa. O sea que es un dato que quizás lo planteo yo desde el punto de vista de la cooperativa, lo pueden estar por lo económico. Bueno, pero es que los proyectos culturales, en mi opinión, ¿verdad?, no deben visualizarse para que su vida dependa de un subsidio o un acompañamiento. Van a existir siempre proyectos que hay que subsidiarlos, que hay que encaminarlos, que hay que ayudar, pero tiene que haber proyectos que sean autosustentables, o sea, que puedan generarse y que conviertan en una empresa realmente. Esa mirada que acabas de darle es una interpretación bien importante. Si miras el caso de las ocupaciones creativas, que son 18,000, y si piensas que una tercera parte trabaja por cuenta propia, estamos hablando que ahí hay 6,000 empresarios que tienen proyectos que seguramente, y esto lo tenemos desde otras fuentes, tienen unas necesidades de financiamiento particulares que a lo mejor deberíamos estar mirando cómo atenderla. Así que me parece que es una interpretación muy cierta de lo que es ese perfil en particular. Te voy a dar un dato. Ahora mismo, bajo estas circunstancias de pandemia, la Administración de Pequeños Negocios, el famoso préstamo del PPP, que a la larga se convierte en un donativo y lastimosamente todavía quedan fondos y no ha habido quizás una solicitud masiva de personas que pudieran estar beneficiándose y lastimosamente no se benefician porque no están inmersos. No es que estén incorporados, es que no están inmersos en procesos formales, aunque sea un registro básico, un registro de comerciante, cosas básicas que deben tener. Y yo creo que eso también nos apunta a que tenemos que darle un apoyo a ese sector. Claro que sí. en esas estrategias de formalización. Claro que sí. Porque también, ¿verdad?, hay un fenómeno de contratación. Sí. Esto es un sector que no necesariamente el grueso de su empleo lo genera de manera tradicional, sino lo maneja mediante la contratación entre ellos, ¿verdad? Claro, de cuenta propista a cuenta propista, de empresario a empresario. Sí. Y eso creo que a lo mejor si no se está dando desde la formalidad, y me ha pasado por experiencia directa de personas que me han consultado, y lamentablemente el hecho de que no esté la evidencia hace difícil que se logren los trámites. Así que esto también nos apunta a quién es ese mercado que tenemos que seguir apoyando en cuestión de formalización y de su actividad económica. La presentación, cuando haces en la gráfica, graficas las distintas ocupaciones dentro de la perfil que defines como el perfil
de las ocupaciones creativas en Puerto Rico, más allá de hacer esa gráfica, ¿qué persigue detrás de la gráfica? Yo creo que... Al presentar ese dato. Mira, ¿te refieres a una gráfica en particular o en general No, estoy hablando en términos general cuando hacen la gráfica que dice los porcientos que hay de tantos son músicos, tantos son tales, o sea, ¿qué persiguen detrás de esa gráfica? Cada dato que se selecciona para plantearse y para ponerse en el informe es porque tiene una narrativa detrás de sí. Por ejemplo, el dato de la edad promedio, para darte una idea, ¿verdad? Que es 43 años. Creo que es un dato poderoso que nos muestra la importancia del portfolio de las ocupaciones creativas. O sea, lograr y volvamos, ¿verdad? Esos 18.600 tienen su ingreso principal en las artes y la creatividad. Quiere decir que les ha tomado mucho tiempo construir un portfolio que les permita vivir del arte. Así que eso es un ejemplo de una narrativa que hay detrás de ese dato. Siempre miro, por ejemplo, el nivel el alto nivel educativo. O sea, es casi 60% en todas las instancias tiene grado universitario. El hecho de que algunos grados universitarios, o sea, si miras el segundo estudio, el 53% tiene un grado universitario en una disciplina relacionada al sector cultural y creativo. Y esto es bien revelador porque te dice que el otro 47% está ejerciendo aunque estudió otra cosa. Sí. Entonces, esto, a diferencia de otras profesiones, el grado universitario no garantiza éxito. Sí. Es tu trabajo. O sea, tú a lo mejor no estudiaste diseño gráfico, pero te empezaste a desarrollar con la práctica y la experiencia, y hoy puedes ser un diseñador gráfico a tiempo completo versus quizás alguien que lo estudió y no lo ejerce. Así que eso también creo que es un dato revelador de cómo se comportan estas ocupaciones. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Produce Here and Now para Vega Coop.